empresarial y aplicarle todas las categorías del experimento que están diseñadas en la plataforma organizativa. Y también de manera parcial. ¿Qué quiere decir de manera parcial? En algunas empresas, donde la empresa, después de cumplir con el encargo estatal, parte de la producción la puede vender a precio por acuerdo. Si incluso estamos diseñando que en las cooperativas o en la base productiva en la agricultura, cuando se cumpla con lo contratado, el excedente económico se puede vender a precio por acuerdo, aquí estamos diseñando para este grupo de empresas que entra el experimento y un grupo de productos que después de cumplir el compromiso con el Estado, parte de la producción también la puedan vender a precio por acuerdo. Esta parte del experimento tiene 4 objetivos fundamentales. Seguimos. 1. Que las empresas tengan posibilidad de recapitalizarse por sí mismas. Todos los años, cuando nosotros aquí vemos el presupuesto y la ley del presupuesto y la liquidación del presupuesto, vemos la cantidad de dinero que sale del presupuesto del Estado para recapitalizar el sistema empresarial. Pero bueno, la vida va cambiando y no necesariamente siempre para recapitalizar una empresa tiene que salir dinero del presupuesto. Otra variante pudiera ser crear las condiciones para que la propia empresa sea capaz de generarlo, que es mejor. Hoy todo el mundo está esperando porque el presupuesto me resuelve el problema y tendremos que ir cambiando el rumbo. El vínculo hoy del sistema empresarial con el presupuesto, en la medida que avancemos en todos estos principios de políticas monetarias, crediticias, también va a cambiar ese concepto. Hoy el sistema empresarial se lo entrega todo al presupuesto y el presupuesto del Estado entonces va y pone donde él entiende que tiene que poner determinados recursos. Hoy el presupuesto del Estado le quita a las empresas en la amortización, se la recoge. Hoy el presupuesto del Estado cobra un 35% de impuestos sobre las utilidades, recoge, que es correcto, todo el mundo tiene que pagar impuestos. Pero de la utilidad después de impuestos hay una cosa que se llama rendimiento a la inversión, que también el presupuesto del Estado lo recoge. Entonces una empresa le diseñamos que tiene que crecer sus ventas el año que viene un 20%, y cuando hacemos el cálculo que para un incremento de las ventas de un 20% puede hacer falta un incremento de capital de trabajo. Si a la empresa se lo quitamos todo, ¿de dónde sale el incremento de capital de trabajo? Si pudiéramos estar cometiendo el error que una empresa buena, solo por en el plan ponerle una obligación más grande, la pongamos en una situación tensa de capital de trabajo. Eso es lo que yo digo que es buscar integralidad entre el plan, las políticas crediticias y el presupuesto del Estado. Si una empresa va a subir su nivel de actividad y necesita capital de trabajo, hay que diseñar cuál es la fuente de incremento, que pudiera ser hasta un crédito bancario. Pero tenemos que dejar que la empresa vaya generando sus propios recursos. Segundo objetivo, ir logrando el crecimiento de las utilidades que financien el posible incremento de los ingresos de los trabajadores. Las empresas nuestras tienen un margen muy chiquito. Y todos hablamos que el salario no alcanza, y ahí tiene limitaciones. Pero no podemos repartir lo que no seamos capaces de crear. Y si una empresa con el sobrecumplimiento de sus utilidades no es capaz de financiar el sobrecumplimiento, un incremento de los ingresos, ¿de dónde sale el dinero? Aquí para modificar el ingreso tiene que haber un sobrecumplimiento de la producción que tenga un reflejo en el sobrecumplimiento de las utilidades. Y en la medida que lo vayan haciendo, parte de esas utilidades, y está prevista en el experimento, se podrá coger para distribuir como fondo de estímulo. Pero primero hay que generarlo, porque si subimos el salario y la empresa se vira a pérdida y después el presupuesto del Estado tiene que financiar la pérdida, el que financió el incremento salarial fue el presupuesto y no un respaldo productivo. Y ese es el segundo objetivo para este experimento. 3. Facilitar la creación de un mercado mayorista. Van creciendo las fórmulas no estatales. Sí, todos los días más la creación de un mercado mayorista, no solo para las estatales, sino el mercado mayorista en el país está desabastecido. Se están tomando medidas muy serias para el plan del año que viene, pero si nosotros dejamos que varias empresas, parte de su excedente, después de cumplir su compromiso con el Estado, vendan a precio por acuerdo, de hecho un mercado mayorista. No podemos, yo insisto mucho, no podemos imaginarnos que el mercado mayorista es un edificio donde yo voy a comprar, que también es. Si a la base productiva le decimos, cumple el compromiso con el Estado y venda el excedente económico a precio por acuerdo, ese también es un mercado mayorista. El mercado mayorista es un concepto, no es exactamente un edificio. Y aquí también tributamos a eso.
Y el cuarto punto es que vamos a ir validando. Usted se imagina que una empresa que le demos parte de la producción a que venda a precio por acuerdo y que ponga un precio, que a ese precio nadie se lo quiera comprar, entonces eso está diciendo que el mercado no reconoce el gasto de trabajo para hacer ese producto. Voy a poner un ejemplo, que cojamos una empresa que produce saco y le digamos, venda saco a precio por acuerdo y lo quiera vender a 15 pesos. Y ninguna base productiva quiera pagar un saco a 15 pesos. Se tendrán que poner de acuerdo, porque a 15 no es lo que el resto del mercado reconoce. Y tendremos que ir buscando un vínculo en qué producto usted vende, que el mercado reconoce su gasto de trabajo y el producto se realiza. Y si eso lo comparamos contra el mercado internacional, nos iremos vinculando el mercado nuestro con el reconocimiento incluso de los gastos en divisas. Esos son los 4 objetivos de las empresas que entran en el experimento con carácter no integral y sí con carácter parcial. Pero es muy importante arrancar a hacer transformaciones en empresas estatales. Es extremadamente importante. Seguimos. Y esto tiene que ver con los lineamientos del 13 al 24. Está en el capítulo 1, modelo de gestión económica, donde se define la responsabilidad y el papel de las empresas estatales. El otro punto que arrancamos y está aprobado hacer los experimentos es la creación experimental de cooperativas fuera del sector estatal. Nosotros hoy tenemos cooperativas solo en el sector agropecuario y aquí ahora hay una propuesta de empezar a realizar cooperativas fuera del sector agropecuario. ¿Cuáles son los principios en este experimento? Primero, considerar las cooperativas como fórmula preferente dentro de las fórmulas no estatales. Es mejor una cooperativa que un individual. Dice que yo dije primero la empresa, después la cooperativa, voy desde fórmulas más sociales de propiedad a las menos sociales. Pero la cooperativa desde el punto de vista social, la propiedad es más importante que la individual. Entonces, y esto que estamos diciendo aquí de las fórmulas cooperativas, para preferenciarla dentro de la forma de gestión no estatal, empata con la conceptualización del modelo que estamos haciendo adelante. Eso se está conceptualizando ya para traerlo aquí. Y aquí vamos a empezar ya con las cooperativas. Ahora bien, nosotros vamos a empezar a crear cooperativas de instituciones o de organizaciones productivas que hoy son estatales y las vamos a convertir en una cooperativa. Por tanto, se incorporarán personas a una cooperativa que lo único que pueden hacer es aportar trabajo. No tienen propiedad para aportar. Y es una característica nuestra. Y aquí la solución que se está buscando es la siguiente, que el patrimonio estatal será cedido a un periodo de 10 años, en forma de arrendamiento, de usufructo, de préstamo y de otras formas. Es los inmuebles y los activos importantes que haya dentro de ese inmueble. Hay otro que no. Si usted va a hacer una cooperativa gastronómica, vamos a arrendar el inmueble y el equipamiento que está dentro, freezer, eso, hay que venderlo porque el Estado no tiene interés de mantenerse propietario de eso. Pero el inmueble seguirá siendo propiedad del Estado. Y se va a arrendar. Y tenemos que ir buscando una diferencia entre la propiedad como propiedad y la propiedad como gestión. El Estado seguirá siendo el propietario del inmueble, pero te voy a dar chance para que tú lo gestiones bajo una fórmula cooperativa, con todas las libertades que te hagan falta. Pero es una propiedad de grupo. Y la propiedad de grupo tiene un reflejo. Tiene un reflejo que a la hora de repartir las utilidades, el rasero para repartir las utilidades es el trabajo aportado. Por eso la preferenciamos como fórmula no estatal. No es por la propiedad individual de las personas, es por el trabajo aportado. Por ahí en el mundo se han creado cooperativas por acciones. La gente compra acciones, esa tiene un problema, que entonces a la hora de repartir las utilidades no es el trabajo aportado, sino es la propiedad de las acciones que la gente tenga. Y nosotros defendemos que se repartan las utilidades, pero que se repartan las utilidades por el trabajo aportado. Seguimos. E incluso estamos diseñando que algunos de los socios de la cooperativa aporte determinados recursos, incluyendo recursos líquidos. Pero la cooperativa se lo tiene que devolver. Es un acuerdo, él es socio y lo tiene que acordar la asamblea de cooperativistas.
todo el mundo puede aportar recursos líquidos, pero la cooperativa se lo devuelve. En la medida que la cooperativa le devuelva a la hora de repartir las utilidades, lo que vuelva a primar tiene que ser el trabajo aportado y no la cantidad de bienes que se aportó a la hora de crear el capital social. Eso me parece que es muy importante que lo entendamos. Los bienes se mantienen en propiedad de sus socios, es otra variante. Usted va ahora y coge un restaurante que está en una fórmula no estatal y lo quiere convertir en una cooperativa y le dice que le va a arrendar el inmueble, todo esto que yo expliqué, y todo el mundo está conforme. Pero usted coge mañana 4 camioneros particulares, transportistas, y le dice que lo va a convertir en una cooperativa y no quieren perder la propiedad del camión. Quieren asociarse de otra forma. Y también es válida. También es válida. Eso ocurre mucho en el transporte. Que se asocian para definir tarifas, para definir rutas, para comprar insumos. Y esa variante también en las cooperativas es válida. Los bienes se mantienen, como dije, en la propiedad de los socios. No se podrán combinar las dos variantes, la de mezcla de propiedad individual con arrendamiento de activos del Estado. Seguimos. Las cooperativas no serán vendidas ni transmitida su posición, y aquí me voy a referir a lo siguiente. Las cooperativas que van a arrendar inmuebles del Estado, el arrendamiento se le va a considerar como un gasto deducible a la hora del cálculo del impuesto. Por tanto, si hay una que no es bien del Estado, que no es un inmueble del Estado y no paga arrendamiento, tendrá una utilidad imponible más grande que la otra, porque ese gasto de arrendamiento es deducible del cálculo del impuesto. En la práctica, con esta fórmula que estoy diciendo, lo que va a ocurrir es que las cooperativas tendrán una carga impositiva más baja que otros sectores como los trabajadores por cuenta propia. Porque el gasto del arrendamiento se le considera gasto deducible. Porque si el local es del Estado, se supone que el Estado tiene que correr con la reparación del local. Y nosotros lo hemos reparado porque no hemos podido. Entonces se lo vamos a dar a la cooperativa, el gasto de mantenimiento va por ello, el arrendamiento va por ello, y lo que se bonifica a la hora del pago de los impuestos sobre las utilidades. Y eso también creo que es bueno que se tenga, un poco como usted gestiona un bien del Estado, tiene una bonificación desde el punto de vista impositivo. Y eso se le va a aplicar también a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia. Ahora bien, las cooperativas que se creen disfrutarán de las condiciones no discriminatorias y hay que respetarle su personalidad jurídica. Insisto en la idea, las cooperativas no tienen órgano inmediato superior de dirección. La cooperativa la dirige la asamblea cooperativista. Y tienen personalidad jurídica. Y tienen vínculos horizontales con todo el mundo en la economía. Usted es una cooperativa que es una carpintería y firma un contrato con una empresa estatal y le vende muebles. Usted es una cooperativa que es una carpintería y le puede vender un mueble a una persona natural. No podemos cometer el error de por encima de la cooperativa enganchar una empresa estatal, porque no la deja vivir, ¿no? Ya eso nos ocurrió con la VPC en agricultura, que también voy a explicar un grupo de medidas que se va a hacer. Las utilidades de una VPC la aprobaba el delegado de la agricultura, repartir las utilidades. Entonces no imagine usted hacer una cooperativa para que las utilidades, cuando la vaya a repartir la cooperativa, las apruebe no sé quién. No, eso es una facultad de la Junta. Ahí no nos podemos meter. Bien, seguimos. Se están trabajando las normas jurídicas en este proceso y hay una propuesta de 222 cooperativas para iniciar el experimento. Ahí está abierta por concepto, vamos a ponerla. Después, cuando me refiera a la comercialización de la capital, Artemisa y Mayabeque, estos mercados agropecuarios en lo fundamental son en la capital de Artemisa y Mayabeque. Están los mercados agropecuarios, están las cooperativas gastronómicas, están en los servicios técnicos y personales, están los ornitológicos, que son los productores de aves ornamentales que tienen nivel de exportación. Se ordena la pesca deportiva y la camaronicultura. Aquí inicialmente hay una camaronera que entra y así están, bueno, pasa Cristina, las 222 cooperativas. Para estas cooperativas y para las fórmulas no estatales, el año que viene está previsto en el plan y se están reservando $100 millones, que es
el financiamiento que hace falta para que tengan toda la seguridad productiva para poder producir, porque si las creamos y no tienen financiamiento para producir, entonces no van a funcionar. Y algunas tendrán que presentar sus proyectos al banco porque serán objeto de crédito, por lo menos inicialmente, para empezar. Pero es una fórmula no estatal, con una organización colectiva donde la distribución de las utilidades dependerá del trabajo aportado, y así estaba previsto en los lineamientos, exactamente el lineamiento 25. Después que avancemos en el experimento, que como dije, se empezará por 222, serán incorporando gradualmente las que vayan haciendo falta. Pero vamos a esperar. Y después de avanzado en el experimento, porque estas cooperativas salen por 2 decretos ley, un decreto y unas resoluciones de organismos. Hay que hacer en Cuba entonces una ley general de cooperativas, porque no podemos tener una norma jurídica para que son agropecuarios y para los que son otros. Los grandes conceptos tienen que estar en una ley general de cooperativas. Aquí ratificar que esto empieza antes que se termine este año, se irán incorporando gradualmente. Ahora se está trabajando en la fase de cálculo de cada una de ellas, las necesidades de financiamiento y demás para que arranquen bien, pero es un paso importante. 2 ideas importantes es la transformación de la empresa estatal socialista en la búsqueda de su máxima eficiencia como célula fundamental de la economía, y la otra idea importante es la cooperativa, su preferencia dentro del modelo económico como fórmula no estatal, y arrancar con 222. Seguimos. Ya dije el lineamiento 25, Cristina. Se mantiene el seguimiento y evaluación sistemática del comportamiento del trabajo por cuenta propia. Vamos a seguir flexibilizando el trabajo por cuenta propia. Y algunas cosas que están por ahí que no se pueden hacer se van a empezar a autorizar. Y sobre todo revisar un decreto ley de las contravenciones que tenemos, que hay que seguir quitando un grupo de contravenciones que pasa por ir eliminando por sí sola la cantidad de inspectores que tenemos. Y no estamos llamando al desorden, lo que pasa es que hay cosas que la vida va imponiendo que eso no se puede mantener. Entonces, ya se generalizó en todo el país el arrendamiento de locales, los trabajadores en la actividad de servicios técnicos y personales. Ustedes recuerdan que empezamos por los barberos, ya están incorporadas todas las barberías y todas las peluquerías, y están incorporados otros locales de servicio como reparadores calzados y ese tipo de cosas. La primera tiene que ver con el lineamiento 168 y lo de los locales con el lineamiento 308. Avanzamos. Aprobada la política para aprobar también un modelo de gestión de arrendamiento de locales en unidades de la gastronomía, en los servicios gastronómicos, lo mismo que hicimos para los servicios técnicos y personales, incorporarlos a los servicios gastronómicos. Son unas 1.200 unidades de 1 hasta 5 trabajadores, que tiene que ver también con el lineamiento 308. Y ahora les voy a demostrar las estadísticas de cómo van los trabajadores por cuenta propia. En septiembre del 2010 había 157.000 trabajadores por cuenta propia, hasta junio tenemos 390.000, ha ido creciendo, se ha convertido en una fuente de empleo, ha generado sus indisciplinas que hay que ir acomodando también. Tuvimos que hacer algunos cambios de las ideas iniciales al momento en que estamos hoy, y como dije, ya están aprobadas un grupo de cosas que flexibiliza lo que hoy actualmente tenemos establecido. Fíjense que llama la atención que donde más trabajadores por cuenta propia hoy es en los trabajadores contratados, en la elaboración y venta de alimentos, en la transportación de carga y pasajeros, y hay unos 20.000 carretilleros. Los trabajadores contratados, que son 62.747, son trabajadores por cuenta propia contratados por otro trabajador por cuenta propia. Y este se está moviendo en los últimos meses entre el primero y el segundo. Si se quita el primer lugar, se pone en el segundo. Habría que decir que aquí flexibilizamos también la cuota mínima que tenía que pagar el titular por el uso de los trabajadores por cuenta propia. Y diseñamos que por los 5 primeros no se pague impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo. Todo se hizo buscando que se convirtieran en fuente de empleo, y ellos mismos hoy ya contratan 62.747. Seguimos. Esto es cumpliendo con el lineamiento 168. Avanzamos. Bueno, se presenta hoy aquí que va de los lineamientos 56 al 65, la ley tributaria,
ha sido ampliamente discutida por los diputados en las provincias en 2 ocasiones, en las comisiones. La ley tributaria que se presenta a la Asamblea es una ley que nos permite avanzar en la actualización del modelo económico. Es más moderna, es más flexible. Y la gran flexibilidad que tiene la ley tributaria es que ella misma permite que a través de la ley anual del presupuesto la Asamblea pueda modificar los impuestos y sus cuantías. Y no estamos obligados a cambiar la ley, porque ella autoriza a que aquí en la ley del presupuesto se haga. Y eso es bueno, porque lo que no nos puede ocurrir es lo que hacemos hasta ahora, que entonces a mitad de año empezamos a incorporar impuestos, pues salen por una resolución del INA, de la ministra de Finanzas, y el mejor momento para hacer eso es la ley del presupuesto. Y el mejor momento para rendir cuenta de eso es la liquidación del presupuesto. No tenemos que inventar nada más. Si está la ley del presupuesto todos los años que la Asamblea aprueba, y todos los años se hace la liquidación del presupuesto que la Asamblea aprueba. Ese es el momento. Los instrumentos están creados. Esta ley, en una disposición final, le da facultades a la ministra de Finanzas, porque también a mitad de año ocurren cosas. Y el gobierno tiene que tener facultades. Puede ocurrir un fenómeno atmosférico o un ciclón que pase por una provincia y tiene que tener facultad el gobierno para en esa provincia, por un periodo de tiempo, bajar la carga impositiva, bajar la cuantía de los impuestos. ¿A quién? A los productores de alimentos, porque ocurrió algo. Perdieron sus plantaciones, las tienen que recuperar. Y esa facultad la tiene que tener el gobierno. Después Lina va a presentar la ley y quizás hablemos de eso con un poquito más de detalle. Y esa facultad el gobierno tiene que rendir cuenta cómo lo usó. ¿Dónde? En la liquidación del presupuesto. En la liquidación del presupuesto. No puede ser que para todo tengamos que volver a consultarlo todo. Las facultades que se le están dando a la ministra del gobierno son las normales. En condiciones excepcionales poder tomar tales decisiones. En condiciones excepcionales poder hacer esto. Y la propia disposición final dice que cuando eso tenga carácter nacional, entonces hay que consultárselo a la Asamblea. Pero no puede ocurrir algo en un territorio. Esta ley tributaria que vamos a aprobar, que también en la disposición final primera es donde establece la posibilidad que a través de la ley del presupuesto del Estado se tomen decisiones sin tener que cambiar la ley, crea condiciones más favorables para los productores. Va a aumentar un poco el gasto deducible de los trabajadores por cuenta propia, en la escala final de declaración a fin de año. Y también ratifica que el que más ingresos tenga, el que más impuestos paga, porque eso es un principio de generalidad de la ley. Entre más ingresos usted tiene, usted más impuestos paga. Esta ley tiene previsto ir reduciendo el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, que paga hoy el sistema, es decir, las entidades estatales, que es de un 25%. Y dispara los costos. En su momento tuvo el objetivo de que no se inflaran las plantillas están infladas. ¿Por qué? Porque si bien pagamos un 25% de utilización por la fuerza de trabajo, está metido en la ficha de costo y forma precio. Por tanto, yo lo que hago es el impuesto que yo cobro, transferírselo al otro de al lado porque lo pongo en el precio. Aquí ya se decide ir bajando en el tiempo el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo y se deduce entonces al final como un gasto financiero. No se puede transferir al otro. Y esta ley cambia el tema del impuesto de circulación, que era una técnica muy soviética que teníamos en economía. ¿Qué es la diferencia entre el precio minorista y el precio de empresa? Aportarla al presupuesto del Estado. Voy a explicar eso. Usted vende un producto en 60 pesos, ese es el precio minorista. El descuento minorista se queda a la empresa de comercio con ella. Vamos a suponer que fueran 2 pesos, quedan 58. Y a esos 58 usted le quita, digamos, 10, que es el precio empresa. La diferencia, la empresa lo tiene que aportar al presupuesto del Estado. Y le pone una presión financiera muy grande a los productores, porque además se aporta por lo vendido y no por lo cobrado. También se hizo en su momento con la intención de que no hubiera cadena de impago, pero tenemos cadena de impago.
porque si el comerciante no paga, este no está en condiciones. Hay que acercar el impuesto al hecho económico. Por tanto, las empresas de su precio impresa pagarán un impuesto por la venta y el gran impuesto se recogerá en el comercio. Porque ¿cómo es posible que el comercio no le pague al productor si él no fija? Él cobra el contado, él cobra en tiempo real. Y ahí hay una gran cadena de impago. Entonces, esa responsabilidad va para las empresas de comercio y los productores pagarán un impuesto por la venta. Digo esto para los presidentes de los gobiernos, porque esas son empresas de subordinación local. Tendrán una responsabilidad mayor en el manejo de la finanza y la economía de las empresas subordinadas a los gobiernos locales. Y eso sí de verdad entonces va a quitar la cadena de pago. Se simplifican los tributos y los términos de pago y se garantiza la distribución de los ingresos percibidos por sectores con mayor capacidad económica, porque la escala del pago de los impuestos es progresiva. Sigue. Establece régimen especial y beneficios fiscales por razones de política económica. Los que menos impuestos pagarán serán los productores agropecuarios, y de los productores agropecuarios pagarán menos impuestos los que estén en cooperativa. Una cooperativa del sector no agropecuario pagará menos impuestos que un trabajador por cuenta propia de esa actividad. Es decir, que en la medida que las fórmulas de propiedad son más sociales, la carga impositiva baja. Y es la manera de nosotros ir buscando, ir conduciendo la economía por métodos indirectos de estos mismos tributarios. Digamos, para los productores agropecuarios tendrán que pagar un impuesto sobre las utilidades. Si el 50% de las ventas es de productos agropecuarios, pagan el 50% del impuesto. Pero si las ventas superan el 50%, entonces pagan el doble del impuesto. Eso lo queremos para que una cooperativa no se ponga a entretenerse en otras actividades colaterales que no sea la producción de alimentos. Si el 70% de la facturación es producción agropecuaria, alimentos, el impuesto es más chiquito. Y si esa facturación se vira y usted empieza a vender servicios que no está asociado a la producción de alimentos, entonces el impuesto que paga es más grande. Cuando uno habla de finanzas, uno dice el sistema bancario y los bancos comerciales están para hacer funcionar el país eficientemente. Y para hacer justicia está el presupuesto del Estado a través de la ley de impuestos. Usted cobra ingresos al que más tiene y redistribuye a los que menos tienen. Es lo que se dice que es la redistribución de la renta nacional. Y todo el mundo lo tiene previsto esta ley. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar impuestos por los ingresos personales. Y esta ley reconoce que todos los cubanos tendremos que pagar impuestos por los ingresos personales. ¿Y cuál es el ingreso personal que tenemos? La gran mayoría, el salario. Ah, pero ¿qué dice la ley? El impuesto sobre el salario se pondrá en las condiciones cuando la economía pueda. En las condiciones de hoy no es el mejor momento. Pero la ley lo tiene previsto, no quiere decir que se vaya a aplicar mañana. Y cuando se vaya a aplicar lo pondremos en la ley del presupuesto y se traerá aquí. Pero todo el mundo tiene que pagar. Nosotros tenemos muchas personas que tienen ingresos personales que hoy no se graban como impuestos. Premios en el exterior, múltiples ejemplos. Y todo eso hay que grabarlo, porque los que estamos aquí estamos en igualdad de condiciones. Para la salud, para la educación, los hijos van a la escuela. Entonces, todos los ingresos personales, en la medida que se pueda, se irán incorporando. E incluso impuestos por la propiedad, que también se buscará el mejor momento para incorporarlo, pero es para todo el mundo. Nosotros tenemos sectores en llamados esquemas de financiamiento, que también aclaro que hay que revisar, donde las empresas estatales de esos sectores retienen parte de los ingresos que la gente tiene. Y para la persona es un impuesto, pero se queda en un organismo ramal, no van al presupuesto del Estado. Eso también lo vamos a revisar, eso hay que revisarlo. Porque no puede ser que una empresa estatal, por una resolución de finanzas, tenga capacidad legal para retener un 40 o un 30% de un ingreso de alguien. Por ley, no, si una empresa estatal
a cualquier persona le va a cobrar parte de sus ingresos, tiene que estar asociado a un servicio que prestó. Si no hay servicio, ¿qué usted va a cobrar? Si no hay servicio, es un impuesto y va por el presupuesto del Estado. Tenemos 2 o 3 organismos que tienen características de ese tipo y la gente está preocupada porque la gente dice, si aparte de lo que me retienen del ingreso, entonces me van a cobrar un impuesto, se complica. Eso hay que estudiarlo y se aplicará el impuesto en el momento que eso se ordene. Pero ¿qué ha ocurrido también? Que esos que en un sistema empresarial le retienen parte de los impuestos, entonces no declaran todos los ingresos y solo declaran el ingreso que venden a través de la empresa estatal. Y no puede ser. Todos los ingresos hay que declararlos. Y todo el mundo tiene que pagar impuestos por sus ingresos personales. Todos. Por eso el lineamiento 62, si la memoria no me falla, dice que habrá ir creando una cultura, fomentar una cultura de los impuestos y demás. Pero es la forma de repartir la riqueza de los que más tienen a los que menos tienen. Yo soy del criterio, y los compañeros que hemos trabajado en esto, que la ley se ajusta a lo que estamos haciendo en la actualización del modelo económico, que se lleva más de 2 años trabajando. Incluso un grupo de compañeros salió al exterior, se estudiaron experiencias, porque para nosotros aquí había personas que sabían del tema impositivo, pero las leyes tributarias se han ido modernizando mucho y la ley nuestra no tenía mucha participación de fórmulas no estatales. Yo creo que la ley, como dije, nos acompaña en todo lo que tenemos que hacer en la actualización del modelo económico. Pero bueno, después Lina la presentará, si tengo oportunidad, digo otras cosas. Seguimos. El año que viene se modifica alguna de las metodologías de la planificación, que tendremos que ver cuáles son. Se contemplar los efectos de las actividades de las fórmulas no estatales, se irán incorporando algunas ideas de la ampliación del mercado mayorista, se van a hacer una propuesta de ir descentralizando hasta nivel de organización superior de dirección empresarial, Consejo de la Administración Provincial, Organismo de la Administración del Estado y el MEP, las decisiones del sistema de un grupo de inversiones, y se planifica un tributo territorial para el desarrollo local, tal y como está previsto en los lineamientos. Se está trabajando en todo ese proceso de la metodología para aplicarlo ya en el plan del año que viene. Esto tiene que ver con los lineamientos 1, 21 y 38. Avanzamos. En el punto 12, el envejecimiento de la población. Hay un grupo que trabaja, ya se hicieron un grupo de medidas, porque el envejecimiento de la población tiene 2 causas fundamentales. Una, la baja en el ritmo de la natalidad, y 2, el aumento de la esperanza de vida. Y a nosotros nos están ocurriendo las 2 cosas. Ha bajado la natalidad y ha aumentado la esperanza de vida. Por tanto, la población está envejecida. Y debemos tener una tendencia al decrecimiento de la población en los próximos años. Tener bien claro, el envejecimiento de la población ya no tiene solución. No tiene. Eso va a ocurrir, está ocurriendo. Y no se puede transformar en el corto plazo, ya va a ocurrir. Porque nosotros hemos hecho cálculos a partir de los centros de estudio demográfico de qué pasaría de que si todas las mujeres fértiles parieran 2 hijas y esas 2 hijas parieran 2 hijas, ya eso no se recupera en el 2030 y nos va a ocurrir. Hay un grupo de medidas que se están incorporando en el año que viene asociadas al estímulo de la fertilidad, otro grupo de medidas para la atención a las personas mayores, porque la sociedad se tiene que preparar para el enfrentamiento del envejecimiento de la población, que como dije, ya va a ocurrir. Y esas medidas son solo de corto plazo para ir haciendo algo. Hay un grupo estudiando una estrategia más integral de cómo enfrentar el problema. ¿Dónde está la dificultad más grande? Miren ahora, que ya eso ustedes lo vieron. La línea roja son los arribantes de la laboral y la línea azul son los salientes de la laboral. Aquí hay otros factores que influyen, pero el problema está que en el 2021 las 2 líneas se cortan y son más los que salen que los que entran. Y el problema no es que la línea se corte, sino la brecha que va abriendo, que es muy grande. Porque las líneas se pudieran cortar, pero mantenerse corticas. Además que se cortan, ellas
se abre. Fíjense en el 2026, miren en el 2026, esas rojas son los arribantes, que serían 120.000 personas. Y entonces, miren, se estarían saliendo 170.000 personas. Aquí aproximadamente tenemos una diferencia ya tan cerquita como en el 2026 de 50.000 personas entre los que entran y salen de la edad laboral. Eso mismo se lo voy a explicar ahora a través de un gráfico con números. Aquí está 2012, sí, vamos a buscar donde se vira, donde se pone negativo, adelante, aquí. En el 2021 ya la diferencia negativa entre los que entran y los que salen es de 5.783. Pero en el 2022 salta a 20.790 y 970. Y tan cerquita como en el 2030 ya son 78.144. Es un problema serio lo que vamos a tener con la disponibilidad de fuerza laboral. Y esto se ha logrado paliar un poco porque en esta etapa estamos en la transición de los 5 años de aumento de la jubilación. Si no, hubiera sido peor. Nosotros tenemos que ir a un ordenamiento laboral y al ahorro de fuerza de trabajo. Al ahorro de fuerza de trabajo. Por eso hay que seguir avanzando en el ordenamiento. Por ahí ya hay actividades en economía donde se están afectando los niveles de actividad porque no se logran completar las plantillas de los directos a la producción. También pasa por el nivel de salario que se paga y todo ese tipo de cosas. Tendrá una solución en su momento. Pero ratificar que incluso en el programa de desarrollo que yo hablé al inicio, de largo plazo, tendremos que tener en cuenta este fenómeno demográfico. Hay que tenerlo en cuenta. Primero porque la sociedad se tiene que preparar. Y segundo porque el proceso inversionista que ama tiene que ahorrar fuerza de trabajo. Y que desde hoy se puede hacer. Seguimos, Cristina. Como dije, es el lineamiento 144. El punto 13. Elaborar un anteproyecto de un código de trabajo. Evidentemente, con la fórmula de desarrollo no estatal y con todo este proceso que vamos a tener de envejecimiento de la población, el código de trabajo actual se nos está quedando viejo. Y ya está elaborado un anteproyecto que, como es un código, es decir, una ley, también lo aprueba la Asamblea. Se traerá en su momento, está previsto el año que viene. Y es el lineamiento 2 y 141. Avanzamos. Se siguió trabajando en el perfeccionamiento de los consejos de administración provincial y municipal. Y se continúa el experimento con las provincias de Mayabeque y Artemisa, que se trae aquí a la Asamblea hoy, al Alcón, ¿no? Un acuerdo para la extensión de 6 meses del experimento. Eso va funcionando. En el perfeccionamiento de los organismos y otras entidades nacionales, es decir, sí, vamos a pinchar ahí, se van a ver los organismos que se han perfeccionado. En proceso de perfeccionamiento, los ministerios de informática y las comunicaciones, finanzas y precios, y trabajo y seguridad social. En proceso de la creación de los nuevos ministerios, el de energía y minas y el de industria. El de energía y minas es la parte de la industria básica actual que tiene que ver con la generación de electricidad, petróleo y la minería. La parte de Quimefa, que es la producción de medicamentos genéricos, se integra con el polo científico. Y la parte química del Ministerio de Energía, del Ministerio de la Básica, se va para el Ministerio de Industria, que se integra con el actual Ministerio de la Industria Ligera y el actual Ministerio de la Industria Sideromecánica. Y a su vez, estos ministerios tendrán creado sus grupos empresariales, con el principio de que el ministerio atiende y no dirige, y se reafirma el principio de la separación de las funciones estatales con las empresariales. Concluye la integración del Instituto de Aeronáutica Civil con el Ministerio de Transporte, iniciado el perfeccionamiento de los Ministerios de Justicia, Comercio Exterior, el Instituto de Planificación Física y la Oficina Nacional de Estadística e Información. Y se trabaja en el traspaso de la Universidad de Ciencias Informáticas del Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de Educación Superior y la integración del Polo Científico y Quimefa en una importante organización
empresarial subordinada directamente al Consejo de Estado. Aquí están, al Consejo de Ministros, aquí están creadas las condiciones para hacer una excelente organización superior de dirección empresarial. Hay capital científico, hay talento, lo que tiene orden, le falta orden, le falta visión empresarial. Y se integra, no se une, se integra con Quimefa. Por tanto, aquí estará la investigación, desarrollo, producción, comercialización de productos biotecnológicos y estará también la producción de medicamentos. Y se define el criterio de empresa de alta tecnología para estas actividades. Y tendrán las facultades que tienen que tener. Van a poner sus precios, esta organización, los precios se van a correlacionar con los del mercado exterior, crearán su valor agregado, definirán el salario a partir de su valor agregado. También tiene serios compromisos, el incremento de las exportaciones, diversificar las exportaciones, que hay una concentración muy grande en países y productos. Esa es una tarea que tiene esta organización superior, pero están creadas las condiciones para que este sea, tiene que mejorar muchas cosas. Una buena organización empresarial, creadas todas. Ya se hizo el diagnóstico y está la propuesta lista para someterla a aprobación. Se concluyó la primera etapa del perfeccionamiento del Ministerio de la Agricultura. No hay nada más complicado que el Ministerio de la Agricultura, porque se ha venido transformando la base productiva en agricultura. La base productiva está en CCS, Cooperativa de Crédito y Servicios, y después le pusimos F, fortalecida, a partir de tener un área común, un camión y personalidad jurídica. Están las cooperativas de producción agropecuaria, donde los socios iniciales casi no quedan. Están las unidades básicas de producción cooperativa, que fueron las VPC creadas por el decreto ley 142 y que no ha funcionado totalmente bien. Y están entonces las granjas estatales. Y en la medida que es la fórmula de propiedad, así pueden hacer cosas. Una VPC no puede hacer lo mismo que hace una CCSF. Los actores económicos tienen que estar en igualdad de condiciones. El ambiente económico para todo el mundo tiene que ser parejo. Porque una cooperativa de crédito y servicios puede hacer cosas que no puede hacer una VPC. Y nos equivocaríamos si decimos esta cooperativa de crédito y servicios cumple su compromiso y vende el excedente a precio por acuerdo, si eso mismo no se le hace a la VPC. Y además, este ministerio, que en su sistema, tiene más de 900.000 trabajadores, tiene casi el 20% de los empleados y aporta menos del 5% del Producto Interno Bruto. Esa es la primera desproporción que tenemos. Y ahí están, eso lo hablan los rendimientos agrícolas y demás. También esa base productiva, lo que le hemos puesto arriba es todo un sistema empresarial sin que nadie se ponga bravo, que lo que ha hecho es aplastarla mucho más que ayudarla a que funcione. Y es una de las cosas que hay que estudiar en el Ministerio de la Agricultura. Tiene una cantidad de trabajadores indirectos. De esos 960.000 en la base productiva, hay más o menos 600.000. Hay mucha gente indirecta. Hay mucha gente indirecta. Y por otro lado, importamos 1.700 millones de alimentos. Y eso es clave en las transformaciones que hay que hacer, que después, pero fíjense si este ministerio es complicado, que aquí está la tarea de perfeccionamiento del MINAGRI, hicimos primero el diagnóstico y ahora estamos en la segunda etapa, porque generalmente cuando se hace el diagnóstico se hacen las propuestas, y aquí el enredo es tan grande que lo tenemos dividido por etapas, y se irán haciendo cosas paulatinamente. Seguimos. Bueno, se trabajó también en el perfeccionamiento de los sistemas de dirección en todos los organismos, los sistemas de información del gobierno. Avanzamos, Cristina. Sigue. Está el... No, sigue, dale atrás. Está... se continúa empleando y perfeccionando la instrucción número 1 del presidente, que es lo que está asociado al plan de actividades principales.
Ustedes se imaginan, si todo este cronograma que tenemos hecho ya con la participación de los organismos, de la implementación de los lineamientos, no se incorpora en el plan de principales de todo el mundo, las tareas operativas de todos los días nos van a comer, y eso no puede ocurrir. Esto tiene que tener la primera prioridad. Seguimos. En el trabajo, es decir, en relación con el sistema de trabajo con los cuadros, se creó la escuela, se hicieron los diplomados, se han capacitado más de 2.500 cuadros. Ya me refiero a la escuela de cuadros del Estado y el Gobierno y en los cursos provinciales que se están dando en las escuelas del partido. Avanzamos. Voy a referirme entonces ahora al tema del reglamento para los subsidios a personas naturales asociados a la compra de materiales de la construcción. Hace 3 años, se vendieron de manera administrativa en el entorno de 5 pesos la bolsa de cemento, 90.000 toneladas de cemento en los llamados rastros. 90.000 toneladas de cemento en los llamados rastros. Y usted tenía acceso al cemento si alguien le daba una aprobación de que le tocaba hacer una acción de rehabilitación en su vivienda. Casi todos los que tenían la autorización para la acción de rehabilitación, cuando iban no encontraban cemento. Digo cemento por ilustrar. Y digo 90.000 toneladas de cemento porque son más de 2 millones de bolsas de cemento. Y todo el mundo sabía que el que pasaba con un rastro con 90 pesos se llevaba una bolsa de cemento. Eso era lo más normal que pudiera ocurrir. Y se decidió cambiar. Y se incorporó vender los materiales de la construcción sin subsidio, por la libre. Era un cambio totalmente de subsidiar personas y no subsidiar productos. Era un cambio, tal y como está previsto en los lineamientos, en el 299. Siempre habrá en la sociedad que subsidiar a alguien, pero hay que subsidiar a las personas. No se pueden subsidiar los productos. Porque si usted vende cemento subsidiado a 5 pesos y 40 centavos la bolsa, lo compra el que más capacidad de compra tiene y el que menos tiene. Hay que subsidiar a las personas. De hecho, ha ocurrido que productos iguales tienen precios diferentes en la misma red de comercio. Y el lineamiento 299 indica avanzar en el sentido de subsidiar personas y no subsidiar productos. Y empezamos el año pasado con miles de dificultades. Pero yo lo que digo es que hace 2 años repartíamos 90.000 toneladas de cemento por la libre y este año el plan tiene 250.000 toneladas, con casi 25.000 toneladas de acero. Y es verdad que salimos con 7.000 y faltó acero, pero se debe ir recuperando. Y hay que seguir avanzando por ese camino, en subsidiar personas y no subsidiar productos. Es verdad que las personas dicen que los precios son altos. Es verdad que ha habido problemas de calidad, verdad también. En la carpintería de aluminio y en los muebles sanitarios. Lo que pasa es que cuando vendíamos un mueble sanitario en 60 pesos, no importaba que tuviera medio virado, me lo llevaba para mi casa. Pero ahora como vale, la gente va a decir, por lo que vale, yo no me llevo ese mueble sanitario. Y tienen toda la razón del mundo. Y esto nos va a ayudar no solo a redistribuir mejor los ingresos de la sociedad, sino también a que los productores se tienen que acostumbrar a que ese precio, si no hay calidad, la gente no se lo lleva. El comandante Ramiro tiene un programa, lo chequea, él preside una reunión, yo voy, y hay que ir mejorando. Y entonces todos esos problemas ocurrieron, pero tampoco podíamos pensar tener todos los problemas resueltos para empezar. Y el año que viene se están previendo más recursos en el plan. Y también la vida demostró que la oferta que estamos haciendo de material en la construcción es insuficiente para la demanda acumulada que tiene la población. Ahora ustedes se imaginan que para hacer una acción de rehabilitación al interior de su vivienda usted tenía que pedir permiso. Eso se acabó. Usted va, compra los materiales de la construcción y hace la rehabilitación. Incluso estamos discutiendo con el Ministerio de la Construcción, porque estadísticamente no se nos pueden perder las acciones de rehabilitación que antes las personas hacen. Antes lo teníamos controlado porque se autorizaba.
y según era la cantidad de autorizaciones, entonces eran las acciones de rehabilitación que aquí poníamos cuando se ejecutaba el plan. Eso ha tenido muchas dificultades organizativas. Los guantanameros se quejan de que se quedaron un periodo de tiempo sin cemento por problemas de transporte. También es verdad. Pero ha sido un cambio de concepto que ha dado trabajo irlo incorporando en la mente de las personas, de los cuadros y de todo el mundo. Pero hay que seguir avanzando y lo que hay que seguir respaldando en el plan los recursos. También las necesidades son tan acumuladas que esto es complicado, eso se irá aplanando en el tiempo. Y de esa forma logramos también que la población participe en la rehabilitación del fondo habitacional, que un % muy grande está evaluado de condiciones de regular y malas. Es como hoy. Yo sé que en una comisión plantearon varias cosas que vamos a revisar. Porque se da subsidio para la célula básica de la vivienda. Y la célula básica de la vivienda es cuarto, baño, cocina, 25 metros cuadrados. Hasta 80.000 pesos. Y de ese 80.000 pesos, a ver, ese baño, cocina y no sé qué, lleva 56.000 pesos en material aproximadamente. Y la diferencia es el 30% para mano de obra. Está la opinión que no se contempló transporte y que el transporte, como se le paga a privado, es caro, lo vamos a revisar. Está la opinión que los proyectos hay que pagarlos para poder presentarlos. Lo vamos a revisar. Una variante sería incluir el proyecto y si se lo aprueba se le compensa. Y está la otra opinión de en Santiago de Cuba, el tema de las condiciones sísmicas, que las viviendas cuestan un poco más caro y también lo vamos a revisar. Y está el tema que el reglamento actual dice que para tener derecho al subsidio usted tiene que ser propietario del terreno y muchas personas que tuvieron afectaciones a los ciclones no son propietarios de los terrenos, que con un derecho de superficie perpetuo puede tener solución. Eso también tenemos que hacer una propuesta, estamos informados de todas las opiniones que todo el mundo tiene y vamos a hacer una propuesta para ver hasta dónde podemos buscar soluciones. Eso significa que a lo mejor la célula básica no son 80.000 pesos y es un poco más. Pero también se han cometido errores. Hay quien ha presentado los 80.000 pesos y como tiene que presentar un proyecto, le han puesto que va a ser el piso de tal forma y después la autorización que le dan le dicen, este es el piso. No, porque la persona presenta el proyecto y según la capacidad económica de la familia, en vez de 80.000 le dan 50. Después que tiene 50, él decide en que lo usa. Esa flexibilidad tenemos que darle, porque se va a buscar un piso de color y no hay una tienda y cae otra, más nunca va a terminar la gente. Pero bueno, que estamos acostumbrados a tener a todo el mundo ahí por el carrilito. Y no puede ser. Ya yo presenté y pedí 80.000 pesos. Y me aprobaron 50. Después que usted tiene 50, si con su dinero compró todos los bloques y los 50.000 los quiere para pagar la mano de obra, ese es su problema. Usted lo que asumió un compromiso del Estado, que el Estado lo subsidió para terminar una célula básica de la vivienda. Eso es lo que hay que chequear, más nada. Pero por ahí no hemos encontrado eso. Lo discutimos en una reunión de presidentes y hay cosas que sí tenemos que revisar, que fueron los 4 elementos que dije. Lo de la propiedad de los terrenos, eso, pero a eso no se le puede meter más cañona. Si ya usted me dijo que lo que me iba a dar era 20.000 pesos, o compro el piso entero, o pago la maniobra entera, o hago lo que no se metan en eso. Firmamos un contrato de 20.000 pesos y termino la célula básica de la vivienda. Ya, fuera. Bien. Seguimos, Cristina. Pínchame en esto, lo de las personas, lo de los subsidios. Ahí. Bueno, este es el dinero que se ha creado, 351 millones de pesos. Se ha entregado 110 millones y de esos 110 millones las personas han podido comprar 69. Este proceso entre el fondo creado y los 110 millones también ha sido lento. Y es una facultad de los consejos de administración municipales. Un día una presidenta de un gobierno provincial en una reunión que discutimos esto me dijo, óigame, que hay un poco de miedo a tomar decisión. Las cosas hay que hacerle bien, pero no se puede tener miedo. Es una facultad del consejo de la administración municipal, que es el que tiene que estudiar la capacidad económica de la familia y por un acuerdo del consejo de administración autoriza el subsidio o no lo autoriza. ¿Quién chequea el Consejo de la Administración Municipal? La Asamblea Municipal, 2 veces en el año. No el Consejo de la Administración Municipal, digo provincial, el Consejo de la Administración Municipal se debe a su Asamblea. Y eso hay que llevarlo 2 veces en el año a la Asamblea. No podemos tener miedo. Repartimos cemento subsidiado por un papelito administrativo, pero dar dinero
tenemos un poco más de temor. Hay que hacerlo bien, con orden, con que le toca, pero tampoco tenemos derecho a que si los fondos están creados, demorarnos en repartirlos, porque la gente está esperando por los subsidios. Seguimos. La cocción de alimentos, el punto 20. Hay una política aprobada y se está ejecutando. Lo primero que hay que hacer es garantizar que los equipos que la familia tiene funcionen. Y eso ha tenido problemas. Cuando discutimos los lineamientos había 90.000 equipos rotos. Hace poco había 50.000. E informó la ministra de Comercio que hay unos 16.000 aproximadamente. Mari Blanca. 10.600 equipos pendientes al término del día de ayer. Bien, esos 10.600 han bajado, pero esa cuenta nunca tiene que está roto en la casa, que no va al taller porque dijeron que no había piezas. Hay que lograr sistematicidad en el arribo de las piezas. Y para el año que viene se está poniendo en el plan un monto de dinero que no es el consumo del año. Se están creando los 45 días de inventario, Mari Blanca. Y se va a importar para 18 meses. Y se va a importar para 18. Que veníamos haciéndolo para 12 meses, la importación haciendo a 18 meses para poder garantizar la importación de las piezas a principio del año, que es los meses que más dificultades ha tenido. Entonces hay que importar para 18 meses, para tener piezas, porque si usted no tiene con qué cocinar, ¿qué pasa? La gente come de todas formas, entonces hay que importar equipo para 18 meses. Y los talleres tienen que garantizar funcionar bien. Y hay que garantizar que cuando un equipo se le cambie la pieza, se vaya para la casa en el parámetro que le dijo el fabricante, porque si no, no ahorra. No hay que llegar y cambiar la pieza y seguir andando. A los mecánicos se le compraron los medios de medición y todo para que pudieran cumplir. Ahora, el otro tema es, la primera es garantizar la vitalidad de lo que tenemos. La segunda, eso va llegando a su vida útil. Y hay que reponerlo. ¿Cómo reponerlo? Bueno, pues no puede ser masivamente como hicimos la vez anterior. Fueron más de 20 millones de equipos, 30 y pico millones contando los bombillos. Habrá una política de precios y crediticias que faciliten la reposición y adquisición de los equipos. E incluso de equipos de más tecnología, más ahorradores, que se venderán. Los precios, aunque no den pérdida, no tendrán un espíritu recaudatorio, que den un pequeño margen de utilidad. Y hay que diseñar una política de crédito para que el quiera comprar un equipo de esto tenga acceso a los créditos, con la complejidad que la gente todavía tiene deuda de la venta anterior. Ese es el otro tema. Primero es el mantenimiento de lo que está. Segundo, la reposición. Tercero, la producción nacional de equipo y piezas de repuesto. Se trabaja incluso en la creación de una empresa mixta. Porque si en el plan no tenemos que gastar 25 millones de dólares en piezas de repuesto todos los años, que ese es el dato, es mejor una empresa mixta y pagar lo que lo produzcan aquí, que de hecho después nos toca 1% de las utilidades. Y es un poco más de garantía de tener aquí las piezas para que los equipos funcionen. Y se estudia la venta de GLP liberado, que tenemos que ver. Gas licuado, gas de calabacita, como decir. Ahora, lo que dije primero, más la venta sin subsidio, nos tiene que mantener lo que viene aquí ahora. Eso que está ahí. Así es como se cocina hoy. De 3.731.000 núcleos familiares, el 69% cocina con electricidad. Fíjense, el 10% cocina con gas licuado de petróleo. El 14% cocina con queroseno. El 7% cocina con gas manufacturado. Y el 69% con electricidad. Ahora, esos que hoy cocinaban con electricidad, ¿cómo cocinaban antes? 2 millones de núcleos cocinaban con queroseno, que son los que tienen reserva de queroseno. Y 509.000 núcleos cocinaban con gas licuado. Los que cocinaban con gas licuado están pidiendo el gas licuado. Y es donde más opiniones hay. Pero los que cocinaban con queroseno vieron el cielo abierto
cuando llegaron los equipos, porque ese queroseno en aquella época yo era ministro de Comercio, era una agonía repartirlo, además junto con el queroseno tenía que ir el alcohol. Eso en sentido general todo el mundo se benefició, pero no están todas las acciones posibles. Todo lo que hagamos de las políticas que expliqué adelante y de las medidas que se están estudiando es para mantener esa matriz de consumo. Esa matriz de consumo que está ahí no se puede cambiar, porque los combustibles domésticos más baratos es la electricidad. Ese 69% que consuma electricidad nos conviene que se quede con electricidad. Lo que pasa es que no tenemos perfectamente empatado el interés nacional con el interés de las personas, porque la gente compara la electricidad con el gas de calabacita que le cuesta 7 pesos, y cuando compara el consumo de la electricidad con el gas de calabacita, entonces dice, a mí como persona me conviene más cocinar con gas. Pero al país no, la diferencia es casi de $2 por núcleo familiar de 3 personas. No nos podemos ir de esa matriz. Por eso se estudia, manteniendo esa matriz, la política que dije antes, incluyendo la venta del gas sin subsidio. Pero si la venta del gas es sin subsidio es para mantener esta matriz, va a ser un precio que no nos lleve a que las personas se vayan de esta matriz. Porque si le ponemos un precio muy bajito al gas, la gente suelta la electricidad y se va para acá. Tiene que ser un precio. El cálculo que estamos haciendo es que los que cocinan con GLP y queroseno, los de GLP que reciben 2 calabacitas en el año de reserva, comprando 2 más en pareja. Y el precio que se va a poner es para que se mueva en ese rango. Esa matriz no se puede cambiar, porque es la variante de combustible doméstico más barato por el país. Lo que tenemos que armonizarlo con los intereses que tienen las personas. Seguimos. Bueno, ya eso lo mismo. Esto tiene que ver, bueno, esto sí, exactamente 2 lineamientos, el 249 y el 250. En el sector agropecuario, algunas ideas de lo que se ha hecho en el sector agropecuario. Se terminó el balance de la tierra. Eran el lineamiento 187 y 189. 6,2 millones de hectáreas de tierra agrícola, de las cuales 1.150.000 todavía siguen ociosas, que hay que repartir con orden. Se concilió entre las entidades del Minagri y el grupo azucarero el traspaso de las áreas de caña para dedicar a caña 934.000 hectáreas, que es lo que nos debe dar una zafra aproximadamente de 3,7 millones de toneladas de azúcar. Y está aprobado un reordenamiento de las tierras para acercar las tierras a los centrales. Hoy la tierra de caña al central está promedio a 22 kilómetros y con el reordenamiento de las tierras debe bajar a 16. Y ese reordenamiento de las tierras se determina en el 2020. Lo que está definido es año por año lo que hay que hacer. En marzo se aprobaron 17 medidas para eliminar las ataduras que limitan el funcionamiento de las VPC, que fue lo que ya expliqué ahorita. Un delegado aprobando la repartición de las utilidades. No le pueden comprar servicio a una empresa estatal que esté al lado de ella, se lo tienen que hacer a través de una empresa agropecuaria. Esa empresa agropecuaria le cobra un 5% de comisión. Tienen 1000 limitaciones para distribuir las utilidades. Y entonces la filosofía pasa también por la comercialización de productos agrícolas. Todo el mundo en igualdad de condiciones. El tema fue que cuando discutimos esto de las VPC, entonces la ANAP planteó que lo mismo que le ocurre a la VPC le ocurre a la CPA, a la Cooperativa de Producción Agropecuaria, y a la CCS. Y se acordó las mismas medidas que se le van a aplicar a las VPC, aplicárselas a la CPA, a la CCS y a la granja estatal en la medida que corresponda. De manera que nosotros liberemos todo lo que tenemos arriba de la base productiva en la producción de alimentos. Esto conllevó a que un grupo gubernamental que se creó cuando el Congreso de la ANAP, para seguir los acuerdos de la ANAP, las cosas productivas las chequeara el Ministerio de la Agricultura y las de este tipo se incorporara ya en el cronograma de la implementación de los lineamientos, se hizo un informe y cesó el grupo de trabajo. Esto tiene que ver con el lineamiento 17, 178, 179, 180 y 187. Seguimos. La venta directa de productos agrícolas de la forma productiva a los hoteles. Hay compañeros que han dicho, yo no entendí bien la tarea.
lo discutimos en el Consejo Nacional de la ARAC. Y yo dije, no es tarea, es que la cooperativa tiene que entender que ahí tiene un mercado que es un hotel y que le puede vender al hotel. Nosotros también estamos acostumbrados a todo lo que producimos viene a copia y lo acopia. Y por un precio. No, no es así. Hay que ir para el hotel y ponerse de acuerdo con el hotel, con la calidad, y hay que ponerse de acuerdo con el precio. Tenemos que acostumbrarnos a esa cosa. Algunas las han hecho bien y otras pensaron que era una tarea. A mí un presidente de una cooperativa me dijo en una reunión que tuvimos en el Consejo Nacional, yo fui con un camión cargado de cosas para allá y cuando llegué al hotel, el hotel me dijo, pero todo eso que tú me trajiste ya yo lo tengo, a mí lo que me hace falta es otra cosa. Y él entendió y dice que viró para atrás, empezó a preparar tierra. Eso es un vínculo directo de la base productiva con los hoteles. No es una tarea nueva, es una oportunidad nueva. Tanto para los productores de vender como para el hotel para sustituir importaciones. Y eso no hay quien lo regule por una resolución administrativamente. ¿Quién pone en un papel que esta CCS le tiene que llevar a un hotel no sé cuántos quintales de papas o otra cosa? Eso es puro acuerdo y firmar contrato con la responsabilidad que tiene. Hay algunas que han firmado contrato y no han podido cumplir después. No es correcto. Y hay un grupo de condiciones de envase y demás que son requerimientos que el turismo tiene. Pero lo que tiene que estar claro la base productiva es que lo que aquí no se produzca, entonces ¿qué va a hacer el turismo? Lo va a tener que importar. No es una tarea, es una oportunidad nueva. Otros estaban pensando que se le iba a entregar el combustible subsidiado para ir a vender. No, si nosotros le dimos un mercado donde usted va a vender a precio por acuerdo. No puede ser con combustible subsidiado. Al Ministerio de Agricultura se le asigna en el plan casi 160.000 toneladas de petróleo en un año. Y también hay que revisar de ese combustible cuánto llega directo a la base productiva. Porque por ahí hay quejas que el combustible no llega a tiempo y ese tipo de cosas. Pero como mismo estamos contratando el 53% de la producción para que el 27% lo compren a precio por acuerdo, de ese 53% contratado, una parte está aquí que es también a precio por acuerdo. Y si tienen acceso a un mercado, tienen que comprar el combustible a otro precio. Aunque se puede ordenar la forma en que le llega el combustible a la base productiva. Seguimos. Bien, la comercialización de productos agropecuarios en La Habana, Artemisa y Mayabeque. Esa política está aprobada. Y hay un grupo temporal trabajando que se chequea cada 15 días. Nosotros tenemos que terminar la propuesta de implementación de la comercialización de La Habana, Artemisa y Mayabeque en el mes de agosto para empezar a implementarla en el mes de septiembre. Y eso va por el cronograma que está aprobado. Y vamos a ordenar la comercialización en la capital. Mire, la capital tiene 310 mercados agropecuarios estatales, desabastecidos fundamentalmente. Tiene 29 mercados de oferta y demanda. 400 placitas y más de 900 puntos de venta. Hemos llenado la capital de kioscos y de chinchales. Y hay lugares donde en la esquina tenemos un kiosco de una cooperativa y en el medio de la cuadra hay una placita que no tiene nada que vender. Y vamos a coger el kiosco y lo vamos a poner en la placita y le vamos a arrendar la placita a la cooperativa. Y tumbamos el kiosco. Ya se hizo un levantamiento con el Instituto de Planificación Física en la capital. Y yo le digo a los compañeros del IPF, todo lo que cumpla con las normas urbanísticas lo tumbamos, porque además 1.500 puntos de venta en la capital sobran. Y ya hay 400 que los pusieron en cualquier lugar que hay que quitarlo, en el orden de 400. Porque además hemos hablado con la base productiva y supuestamente la base productiva tiene contratado en la capital más de 900 puntos de venta. Y ahora nos sentamos con todos los presidentes cooperativas de Artemisa, La Habana y Mayabeque y le hemos dicho cuántos puntos ustedes quieren en la capital y no pasa de 234. Los demás que ustedes ven no son de las cooperativas. Supuestamente son de las cooperativas. Y usan las cuentas de banco de las cooperativas, pero no son de gente individuales. Y lo que hace la cooperativa es cobrar en el entorno de 400 pesos de comisión toda la semana por las ventas. Y tienen un papel que dicen que todos los productos que están en el punto se los llevó la cooperativa. Y eso es mentira. Porque yo he ido personalmente y he hablado con ellos. Y la mentira nos hace mucho daño. Si la cooperativa no lo surte y usted tiene un punto, mire compañero, muy sencillo, conviértase en trabajador por cuenta propia, vendedor de productos agropecuarios. Punto, ya. Usted no tiene que ver nada con la cooperativa, pague su impuesto.
Y así lo estamos diseñando. Ahora hay un lineamiento que dice que hay que estimular que la base productiva se acerque a los precios que el mercado reconoce. Por tanto, si en la capital en vez de 1.500 puntos nos quedamos con 1.100, 1.200, la primera prioridad se lo vamos a dar a las cooperativas. Usted quiere tener un mercado, venga y venga aquí. ¿Qué vende? El excedente económico después de cumplir su contrato. ¿Qué vamos a chequear? Si el plátano que está aquí es legal. No, eso no hay quien lo chequee. Lo que hay que chequear es que allá abajo, en la base productiva, cumpla con lo que él contrató con el Estado. Y la diferencia es que lo venda. ¿Quién le cae atrás a todos esos productos? ¿Quién le cae atrás a los 3.000 carretilleros que hay aquí? Para ver si el plátano que traen arriba es legal o es ilegal. Hay que controlarlo allá. Y después que se cumpla con el contrato, que se venda. Y estamos diseñando en esta ley tributaria un sistema impositivo que no gravemos 2 veces el mismo boniato. Porque si el boniato lo produce la cooperativa y gravamos la cooperativa con el impuesto, y después la cooperativa se lo vende a un punto de venta y lo gravamos con el impuesto, y después del punto de venta se lo vende un carretillero y lo gravamos con el impuesto, lo que vamos a estar somos grabados nosotros en el precio, ¿sabes? Porque eso todo el mundo lo va a reproducir en el precio. Entonces estamos diseñando pagar a un 5% por las ventas en la base productiva, y los otros que son comercializadores, una cuota mínima, ¿cómo se llama eso? Una cuota consolidada mínima para uno solo. Hoy los carretilleros pagan 70 pesos. Y la gente dice, cóbrenle más impuestos al carretillero, y vamos a ponerle más impuestos al carretillero, que van a subir los precios. Hay que ordenarlo. Ahora tenemos que tener claro que todo lo que estamos haciendo en esta medida de la agricultura es para incrementar niveles productivos. Si no hay incremento de niveles productivos, no hay quien ordene la comercialización. Eso no es verdad. Con 4, usted no puede repartir 4 boniatos entre 2 millones de habitantes. Eso se coge el boniato donde quiera. Tiene que haber primero incremento productivo. Y pasa entonces por el perfeccionamiento del Ministerio de Agricultura. Las cosas hay que verlas con integralidad. Y nosotros tenemos confianza en esto, que antes de que termine el año va a empezar a funcionar. Por ahí en 27J hay un kiosco que supuestamente es de una cooperativa del Cotorro, que eso no es verdad, yo estuve allí, y ahora lo están tumbando porque limita un acceso a la reparación del eucalipto. Bueno, mire, compañeros, a una cuadra hay un mercado agropecuario vacío. En la reunión discutimos, cojan los del kiosco y pónganlo en el mercado agropecuario, y ya que paguen el arrendamiento del mercado agropecuario, que tiene todas las condiciones, y esto está en el medio de la calle. Hay que ordenar también urbanísticamente en esta capital, que todo el mundo aquí ha montado un kiosco en cualquier esquina, y eso habrá que organizarlo también. Y esta política se va a implementar antes que se termine el año. Ahora, hay preocupaciones con los precios. Hay preocupaciones con los precios. El 50% de los mercados agropecuarios estatales, eso que yo estoy hablando, lo vamos a convertir casi en cooperativa agropecuaria. El Estado no puede ser dueño de los inventarios que pasan por un mercado agropecuario. ¿Qué hace el Estado metido ahí? Una base productiva bajo fórmula no estatal, un mercado minorista bajo fórmula no estatal, y el Estado con el trigal y todos esos mercados grandes, propiedad del Estado, todo el que pasa por ahí lo que hace es llevarse algo. Ese mercado del trigal también se va a convertir en una cooperativa mayorista comercializadora de productos agropecuarios, donde la cooperativa va a operar el mercado y le va a arrendar el espacio a los que allí vayan a vender. Pero no le puede decir al que viene a vender, ese plátano es legal. No, se supone que él antes de venir para aquí ya cumplió allá su entrega con el Estado. Y todo eso junto tiene que estimular los niveles productivos, porque se van acercando a los precios del mercado. Eso va a arrancar en septiembre gradualmente hasta que se termine el año. Y va a funcionar. No se preocupen que va a funcionar. Ahora, aquí en la capital la libra arroz se ha movido este año a 5 pesos. ¿Y ustedes saben por qué la libra arroz se ha movido este año a 5 pesos? Porque el plan de la economía nacional tiene 12.000 toneladas de arroz importado para vender en la capital, que son casi 500 toneladas mensuales. Hay muchas formas también de controlar el precio, que no es crear una cooperativa agropecuaria y decir, este es el precio. Entonces, el año que viene en el plan se está respaldando el mismo nivel de arroz. Si sale el Estado y quitamos las 12.000 toneladas de arroz, ese precio se ha mantenido por un esfuerzo que se ha hecho de poner ahí y que no falte ese arroz. Y ya se sabe que la capital con 500 toneladas de arroz por la libre a 5 pesos todos los meses se mueve en ese precio del mercado.
El importado está a 5 pesos y el otro está un poquito más bajito. Ahora, quite el importado. Es decir, las medidas no son solo administrativas, hay que ir compensando. De las 50 a 60 mil toneladas de arroz, Adel, que se vende arroz por la libra, unas 23 mil toneladas son importados, ¿no? Aproximadamente. Ha habido que poner arroz importado para poder mantener un precio en esa oferta. Y esas medidas de ese tipo se tendrán que mantener. Seguimos. El decreto ley 259, que es las modificaciones a este decreto. Primero, en el 259 actual hay que vincularse obligatoriamente a una CCS. Aquí ahora se podrán vincular a granjas estatales, a unidades básicas de producción cooperativa, a cooperativas agropecuarias y excepcionalmente a CCS. Segundo, se amplía la tierra hasta 67 hectáreas para el que ya tiene y la está produciendo, hasta un entorno de 5 kilómetros. Se mantiene la vigencia por 10 años de la entrega de tierra en usufructo. Seguimos. Es prorrogable. Se pueden construir viviendas arriba de la tierra que se reciben usufructo. Eso debe estimular a que las personas que reciben tierra en usufructo se estabilicen en el campo, como bienhechuría, y cumpliendo con todo lo que está establecido, eso, y sin compromiso de los servicios. Eso no quiere decir que usted haga una vivienda mañana y mañana viene a la Unión Eléctrica con un cable a ponerle electricidad. Pero bueno, se pueden construir viviendas como bienhechuría. Se asegura la continuidad del derecho del usufructo a los familiares o personas que trabajan con el usufructuario si perece el usufructuario actual. Se autoriza la entrega de tierra ociosa para forestal y frutales al que trabaja la tierra. Se autoriza la entrega de tierra ociosa para forestal y frutales, y las personas que tienen vínculo laboral podrán tener tierra en usufructo solo si la pueden trabajar de forma. Se han aparecido por ahí administradores de granjas que tienen tierra en usufructo, jefes de servicio, y en la práctica lo que ocurre es que tienen gente contratada allí y recursos de aquí se desvían hacia allá. Bien, estos son los lineamientos 187, 189, 197, 198, 206 y 294. Seguimos. Está el experimento en el transporte de las bases de taxi, lo que es el ordenamiento del transporte público en varadero, que es el lineamiento 278. En el desarrollo del turismo se encuentra en proceso de aprobación una política para el vínculo del turismo con el turismo no estatal, las personas que van a arrendar, que ya se discutió, está aprobada y se va a empezar su implementación, que es el lineamiento 262, ¿sí? Las capacidades de alojamiento, que de eso aquí hablamos ya una vez, se identificaron 1.925 instalaciones, de ellas para capacidad de alojamiento y prestar servicio 1.908, que da aproximadamente 23.000 camas, que partió de todas las capacidades que tenía todo el mundo, casa de visita, que se aprobó una política y ya eso se implementa este año, que tiene que ver con los lineamientos 265 y 298. Esto implica que hay que cambiar las dietas, porque aquí se prestarán servicios sin subsidio, de manera que nadie duplique casa de visita, y eso va a haber empresas de alojamiento que tienen un carácter territorial de subordinación de los gobiernos. Seguimos. La divulgación siguió encaminada a ir explicando las medidas que se han tomado, avanzamos. Se trabaja en una ley, 5 decretos, 6 decretos y 23 resoluciones que tienen que ver con todas estas políticas aprobadas y que están en proceso. Adelante. Se trabaja también un procedimiento para reducir el proceso de aprobación de las normas jurídicas, que hoy es muy complejo. Se están definiendo los plazos, quién opina, en qué momento opina, para que los procesos sean más dinámicos. Seguimos. La comisión continuó perfeccionando su funcionamiento y en el mes de junio se creó el Consejo Técnico Asesor para incorporar todos los centros de investigación y todas las universidades que tienen miles de trabajos científicos hechos que pueden ayudar
a dar solución a todos los problemas prácticos en la implementación de los lineamientos. Se creó, se está trabajando en su reglamento y queda totalmente conformado el día 10 de agosto. Esto aquí va a tener un concepto de trabajo, y es que a instituciones, no a personas, se le darán tareas específicas para, a partir de todo ese conocimiento que tienen acumulado técnicamente, tributen y propongan cómo ir incorporando soluciones. Ahí están todos los centros de investigaciones de la economía, la Facultad de Economía, las investigaciones sociales que tienen los centros de investigación del SIGMA, todo eso se está trabajando, la Asociación de Economistas, y hay que aprovechar todo eso, capacidad instalada que el país tiene, para dar solución, como dije, a problemas prácticos. Seguimos. Estado caracterizado por la implementación, conclusiones. El primer semestre ha estado caracterizado por darle seguimiento a las medidas de periodos anteriores, y en esta etapa, como dije, se aprobó la estrategia. Seguimos. En lo adelante, las tareas que se enfrentan nos acercan cada vez más a las cosas más complejas en la economía. Lo último, darle seguimiento a las tareas de periodos anteriores, aprobadas las políticas y los cronogramas de trabajo, y en lo inmediato nos vamos acercando a las transformaciones en economía más complejas, que son las que permitirán actualizar el modelo económico. Y de lo más inmediato, lo que más cerca vamos a tener es los experimentos en el sistema empresarial y en la creación experimental de las cooperativas fuera del sector agropecuario. En cumplimiento de todo lo anterior y bajo el principio de actuar sin prisa pero sin pausa, como nos ha exigido el general de Ejército Raúl Castro Ruiz, contribuirá a continuar avanzando de forma ordenada en la implementación de los lineamientos aprobados por el sexto Congreso. Compañero general, yo he terminado. Muchas gracias.